5. Y hermanos, hemos estado hablando acerca de la doctrina del hombre y cómo el hombre fue creado en la imagen de Dios, no evolucionó, hermanos, pero él fue creado por Dios. Ahora ya terminamos nuestro estudio acerca de la doctrina del hombre. Hoy vamos a estar hablando sobre otra cosa. Esta se llama, es difícil decirlo, amarciología. ¿Alguien sabe lo que es amarciología? Pues logía significa el estudio de, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es amarciología? Es, hermanos, la doctrina, el estudio de la doctrina del pecado, ¿ok? El estudio de la doctrina del pecado. Hay algunas cosas que nosotros creemos y eso son, cuando hablo acerca de doctrina es algo lo que estoy dispuesto a morir por ella, amén. Convicciones, hermanos, a mí me gusta de predicar con una camisa blanca, ¿verdad? Pero no es bíblico, ¿verdad? No hay ningún versículo en la Biblia que dice que tengo que predicar con camisa blanca. Si alguien dice, pastor, me ofende que estás predicando con camisa blanca, pues ya eres una persona con no mucha profundidad, pero hermanos, de ningún modo. Pero si realmente molesta a alguien, yo predico con una camisa de color, no hay problema. Eso es una convicción, ¿okay? Es una preferencia, es una convicción. Pues es una preferencia, una convicción es algo lo que yo creo de la Biblia, pero a lo mejor no estoy completamente dispuesto de morir por ella. Pero las doctrinas, hermanos, es algo por lo cual estoy dispuesto de morir. La doctrina de Dios, que servimos un Dios, el Dios el Padre está allá en el cielo, Él es el creador, hermanos, Él es el Padre de todo el universo, es Jesucristo que murió por nosotros en nuestro lugar. Jamás voy a negar eso. El Espíritu Santo que vive adentro de nosotros, la doctrina del hombre, que Dios creó el hombre, nunca voy a negar eso, hermanos. Es una doctrina de la palabra de Dios. La iglesia, hermanos, que Dios ha instituido una iglesia donde nosotros podemos crecer. Todo eso son los fundamentos de nuestra fe. No quiero decir que son los fundamentos de la iglesia bautista, es los fundamentos de la doctrina bíblica. Amén, hermanos. Yo soy bautista porque yo creo que los bautistas son los más cerca a la palabra de Dios, pero no todos los bautistas hacen lo que dice la palabra de Dios. Y hay algunos otros lugares, otras iglesias también que predican la palabra de Dios. Pero más que ser bautista, yo sé esa no es una palabra en español, pero voy a decir que ahora sí. Yo soy biblicista, ¿verdad? Yo soy que cree en la palabra de Dios más que nada. ¿Amén? Entonces lo que estoy enseñando en esa escuela dominical no es doctrina bautista, aunque es la doctrina bautista, es doctrina bíblica. Amén, es lo que encontramos en la palabra de Dios. Pero vamos a hablar acerca de doctrina del pecado. Hay varias ideas erróneas acerca del pecado, y el día de hoy nada más vamos a dar como una introducción y luego vamos a ver más cosas acerca del pecado en las semanas que siguen, ¿okay? Romanos capítulo 5 versículo 12, la palabra de Dios dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para las muchos la gracia y el don de Dios. El don de Dios, hermanos, es que Jesucristo vino y pagó la deuda por nosotros en la cruz de Calvario. El don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. La Biblia dice que el pecado vino a través de un hombre, hermanos, pero la salvación vino porque muchos pecaron. Amén. La Biblia dice, porque si la transgresión por la transgresión de uno solo reina la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia.
Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. La Biblia dice, hermanos, que hay una cosa en este mundo, y es esa cosa del pecado. Hay muchos, como dije, muchas ideas erróneas acerca de lo que es el pecado. Vamos a cubrir esas ideas erróneas, pero hermanos, el pecado ha pasado a todos los hombres. Ya sabemos cuando Adán pecó completamente con su conciencia. Hablamos sobre eso en la vez anterior. Eva, la verdad, no pecó. La Biblia nunca dice que Eva pecó. Eva desobedeció, pero no realmente entró el pecado por Eva. La Biblia dice que entró el pecado por el hombre Adán, porque Eva fue influenciado por sus emociones, pero Adán sabía de plena conciencia lo que estaba haciendo y tomó la fruta, la Biblia dice, con toda la conciencia, con toda plena certidumbre que estaba desobedeciendo a Dios. Y por eso la Biblia dice la muerte entró en el mundo por Adán. La Biblia incluso dice en ese versículo, yo le animo, hermanos, a leer esos versículos con calma, un poco más lento. Yo los leí rápido por causa de tiempo, pero léalos un poco más lento y vea lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no tienes que cometer pecado para ser pecador. Eres pecado porque eres parte de la raza humana. Nosotros somos pecadores nada más por nuestro nacimiento. Recibimos la línea de pecado por nuestra bisabuelo, tatarabuelo, no sé cómo, hace muchos años. Adán, él pecó y ha pasado, hermanos, esa línea a través de los hombres. Es interesante que Cristo nació de una virgen y él, hermanos, evitó esa línea contaminosa de la carne, contaminoso del pecado. Y hermanos, nosotros somos pecadores nada más por la naturaleza. No tienes que cometer pecado para ser pecador o pecadora. Eres pecador, yo soy pecador, nada más por nuestra naturaleza. Pero gracias a Dios, la Biblia dice, cuando sobreabundó el pecado, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. No importa que tan feo es su pecado, la gracia del Señor y la misericordia del Señor, el perdón del Señor es aún más grande que cualquier pecado que usted tiene en su vida. Pero esa cosa de pecado es algo muy importante que estudiamos. Dice, ¿por qué, pastor? Pues hay un gran problema con ese pecado. Dice aquí en Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, por favor. Hay un gran problema con el pecado, hermanos, y es algo que yo creo vale la pena de mencionar y estudiar, porque esa cosa de pecado está condenando personas a la muerte. Mire lo que dice Santiago capítulo 1 y versículo 5. Dice, si alguno, versículo 15, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da la luz al pecado, y el pecado siendo consumado da a la luz la muerte. La concupiscencia es una palabra muy grande, pero espero que usted entienda. Es el deseo del corazón. Es el deseo adentro. Cuando una persona antes de pecar, antes que es pecado, es el deseo adentro de pecar. O la tentación, podemos decir, de pecar. La tentación no es pecado. Te lleva al pecado si no tienes cuidado. Jesucristo incluso fue tentado, hermanos, pero sin pecado. La tentación no es pecado. Estamos en un mundo perverso y ya enfrentamos la tentación diaria, la verdad. Pero nosotros si confiamos y pues vamos a ver eso en las semanas después, cómo combatir con el pecado, con la armadura de Dios, podemos defendernos, hermanos, y no caemos en el pecado. La concupiscencia lleva al pecado, pero eso es donde está el problema grande. El pecado te lleva a la muerte. El pecado te lleva a la muerte. ¿Y quiénes están muriendo por el pecado? Pues la verdad, todos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nacimos muriendo, la verdad. Nacimos muriendo. Cada día
pues ánimo, ¿verdad? Dice, pastor, yo vine a la iglesia para animarme, pues ahorita, amén, hermanos. Pero el pecado en nuestra vida es lo que nos causa de pecar. Hermanos, Dios no tenía en sus planes que la muerte hubiera llegado a la raza humana. Tenía Dios el plan que Adán y Eva y los descendientes de ellos viven en perfección por la eternidad allá en el huerto de Edén. Pero cuando Adán pecó, hermanos, entró el pecado en el mundo. Y luego, hermanos, aún el pecado entró en el mundo, pero la Biblia dice, llegó un momento cuando el pecado estaba lleno, toda la tierra estaba llena del pecado, y aumentó al momento cuando Dios dijo, ok, voy a quitar aún más vida porque ya son siendo más pecadores. Y hermanos, la Biblia dice que llegó el gran diluvio, y después del gran diluvio, antes la gente vivía 900 años, no fue algo raro de ver una persona que vivía 900 años. Después, ahora nada más vive algunos 300, y luego empieza a bajar y bajar y bajar. Y hermanos, la verdad, si vas a lugares indígenas, el rato de la esperanza de vida está bajando en los lugares de indígenas. La única razón por la cual en lugares como ciudades que está aumentando la esperanza de vida es por tecnología, pero la verdad, nuestros cuerpos están siendo aún más y más, deteriorando más a través de las generaciones, hermanos, y estamos muriendo más por el pecado. El pecado sigue aumentando en el mundo. Hasta Dios tiene una condenación, y vamos a ver eso adelante en la siguiente lección. Dios tiene una condenación del pecado. Hermanos, no es nada raro que los homosexuales de repente tienen SIDA. Es la condenación de Dios por esa manera de vivir. De repente, hermanos, el porcentaje de los homosexuales que tienen SIDA es mucho más alto que una persona normal, y es la condenación de Dios sobre ese tipo de pecado. Hermanos, estudios han mostrado, somos adultos acá, pero estudios han mostrado cuando una persona tiene varias parejas sexuales, hermanos, que tiene la posibilidad más grande de tener otras enfermedades que hasta te puede llevar a la muerte. Siempre el pecado tiene una condenación, siempre es así. Pero vamos a ver algunas cosas acerca de eso. La Biblia dice un versículo más antes de empezar nuestra lección. Nada más voy a tener como 20 minutos con mi lección. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18 versículo 4. Es importante de entender la suma importancia de la doctrina del pecado, hermanos. De tener una idea correcta de qué es el pecado. Yo espero, después de algunos 3-4 semanas estudiando eso, la doctrina del pecado, que nosotros tenemos un mejor entendimiento de que tanto Dios odia el pecado, y que nosotros también odiamos más el pecado después de esas lecciones. Amén. Ezequiel 18 versículo 4 dice, he aquí que todas las almas son mías. Dios está hablando acá, y dice, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mío. El alma que pecare, ¿qué? Ese morirá. Es inevitable, hermanos, que un pecador un día se muere. Ahora, Cristo tomó nuestra muerte en la cruz de Calvario. Y si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, la Biblia dice en Juan capítulo 11, Cristo estaba hablando a Marta y dijo, los que creen en mí no morirán jamás. Y hermanos, aunque un día ese cuerpo va a morir, yo no voy a morir por nada. Mi espíritu, mi alma sigue vivo, más vivo que nunca, hermanos, porque Cristo pagó por mi pecado, Él tomó la muerte para mí en la cruz de Calvario. Y si usted confía en Jesucristo el día de hoy, la Biblia dice que usted puede orar al Señor, puede pedir a Cristo que te salva, y hoy en ese día Cristo te puede salvar. Y aunque un día tu cuerpo muere, tu espíritu y tu alma sigue vivo, y un día Dios aún te va a dar un cuerpo espiritual para que puedas disfrutar el cielo con Él por toda la eternidad. Amén. Pero vamos a ir en algunas ideas equivocadas de esta idea del pecado, ¿ok? Hay varias ideas. Mucha gente piensa que no es un hecho. El pecado no es una acción que comete una persona, es nada más una fuerza invisible que nadie puede evitar. Hermanos, eso es completamente en contra de la palabra de Dios. La Biblia dice que el pecado es una decisión que nosotros tomamos y que puede ser
evitado, podemos decir es, puede ser evitado y muchas maneras como nosotros podemos evitar el pecado. La Biblia dice cómo un joven puede limpiar su camino con guardar la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios es la manera de evitar el pecado. Pero hay algunas personas que dicen no se puede, es una fuerza invisible de este mundo. Hay una idea que es esta idea materialista. Y la idea materialista, la verdad, es culpando a Dios. Porque esa idea materialista dice, no, todas las cosas, todas las cosas tangibles, gracias, hay algo malo en ellos. Entonces, para decir que vamos a tomar ese púlpito, esa madera que usó para construirlo, esa madera no es perfecta. Esa madera tiene el pecado adentro de ella. Es como un defecto, ¿ok? Todas las cosas tangibles tienen un defecto. Entonces, una persona no toma la culpa de mi pecado, es nada más un defecto. Perdona, ¿qué tantas veces hemos usado la excusa? Pues yo soy humano, ¿verdad? Eso es una idea materialista que la persona tiene defectos y por eso comete pecado. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que una persona comete pecado porque tiene un corazón que ha desobedecido la ley de Dios, ¿ok? Entonces tenemos esa idea materialista que todas las cosas tienen algo malo, una sustancia malo en ello. Hay otra idea evolucionista, y eso es donde dice, con el progreso del hombre, el hombre sigue progresando más malo en sus acciones. O una persona que es bueno evolucione de ser más bueno en sus acciones. Y una persona que está malo es para decir, si tú dices una mentira, vas a decir otra mentira, y suena irracional, pero va en contra de la palabra de Dios. No estamos pecadores porque evolucionamos a ser pecadores. Somos pecadores, hermanos, porque tomamos la plena decisión de desobedecer la ley de Dios. Hay otra idea de la teoría de la broma. ¿Y qué es eso? Que mucha gente piensa que el pecado no es real. La broma no es real, no es algo pues que tiene mucha profundidad. Es un chiste nada más. Que el pecado es que nada más algo para bromear, y mucha gente se ríe de su pecado y hermanos, esa es una persona que va completamente en contra de Dios. ¿Cómo se puede reír de su pecado? Eso es una teoría de broma. Hay otra teoría de enfermedad. Ellos piensan que el pecado es una enfermedad nada más. Que no es una decisión, no es algo lo que uno tome la plena decisión de desobedecer o no, pero dice, no es una enfermedad de alguien. ¿Cuántas personas piensan que el alcoholismo es una enfermedad? Alcoholismo no es una enfermedad. Alcoholismo es una adicción que fue fabricado o fue fundado en la concupiscencia, el deseo de tomar ese alcohol. El alcohol no es una enfermedad, amén. Disculpe, el alcohol, y cuando uno está bien adicto al alcohol, tiene hasta una falta de Cristo adentro de ellos. No es que ya me curé de alcohol, no es así, hermanos. Es que Dios entró y limpió tu corazón, amén. No es una enfermedad, el pecado no es una enfermedad, porque muchos dicen, pues yo nada más soy enfermo. Y ese como quita la culpa de su pecado. Yo puedo hacer lo que yo quiero, soy enfermo. ¿Cuántas personas, hermanos, esas personas que asesinan a mucha gente y se escuchan las noticias, esa persona asesinó a 10 personas, es enfermo? Y luego los abogados, es impresionante cómo los abogados pueden llegar delante de un juez y decir, mira juez, mi cliente la verdad es una buena persona, nada más tiene una enfermedad. No tiene una enfermedad, tiene un problema con Dios, hermanos, eso es la verdad. El pecado no es una enfermedad, es una decisión que uno se tome. Pastor, pero mira su mente y esfuerza a él, hermanos, nadie te esfuerza a cometer el pecado. Vamos a ver eso en otro punto. Nadie te esfuerza de cometer pecado, tú lo tomes. Ahora, pero pastor, a veces una persona, su mente no está correctamente bien y los hacen cometer pecado. Hermanos, ¿por qué su mente no está correcto? Mucha de la gente que han destruido su mente, y su mente ahora como voces, y vamos a hablar sobre eso en un momento, pero como voces que empuja a ellos a cometer el pecado, muchos de ellos tienen una adicción a la música rock and roll.
Muchos de ellos tienen adicciones a esa música y la música, no digo en cada instante, pero mucho de la música influencia a su mente, hermanos, y cometieron el pecado escuchando esa música y ahora lo que están haciendo no es una enfermedad, es un resultado de su pecado de escuchar la música que no agrada a Dios. Todo tiene, hermanos, el sentir que es de pecado. Hay una teoría de la ciencia cristiana. Y la ciencia cristiana dice que el pecado nada más es de la ausencia del bien. Y también en cierta manera es de culpa a Dios también. Es para decir, Señor, tú no has llenado tanto el mundo con lo bueno, entonces la ausencia de lo bueno es lo malo. Hermanos, ese no es correcto tampoco. No es que hay una ausencia de bien y entonces se llene del pecado. El pecado es un hecho, una decisión que uno tome. Vamos a ver otra teoría. Todas esas teorías son de teorías equivocadas. La teoría de la ciencia cristiana, número 5 o 6. La teoría del accidente. Es porque me equivoqué. Ya yo hice eso, pero no fue mi intención, ¿verdad? No, hermanos. El pecado, la Biblia dice, la concupiscencia lleva al pecado. ¿Qué es concupiscencia? Es el deseo de corazón. Yo creo con todo mi corazón, cuando alguien peca, estaba pensando en el pecado antes de cometer ese pecado. Cuando uno roba, no es como de repente se roba. No, está pensando, ¿cómo yo puedo robar eso? ¿Cómo nadie me va a atrapar? ¿Dónde está la gente viéndome? ¿Dónde están las cámaras? Es una decisión adentro antes que es una acción. El pecado no es un accidente, no es algo, porque también todas esas teorías de equivocados del pecado es para quitarnos la culpa del pecado, ¿verdad? Es para decir, no es la naturaleza, no es una broma nada más, no es un accidente y trata de quitar la culpa del pecado. Hay otro, hermanos, que también es equivocado y eso es más común que nada, es la teoría demoníaca, algo así, ¿ok? Eso significa que el diablo me causó de pecar. No, hermanos, el diablo no puede causar a nadie a pecar. Es porque yo tengo un demonio adentro de mí que me causa pecar. No, hermanos, nadie ni nada te puede esforzar de pecar. Tú tomas la decisión de pecar. El diablo puede poner mucha tentación, sí es cierto. Y nosotros hasta muchas veces damos la invitación al diablo de darnos tentación, ¿verdad? Es para decir eso. Una persona tiene problemas con el alcoholismo, vamos a decir. Y ellos cesan de tomar y luego dice, pues gracias a Dios, Dios me libró del alcoholismo, pero pues me voy a ir a un bar con mis cuates. No voy a tomar, nada más voy a tomar un refresco, pero voy a ir con ellos. Ahora, ¿hay tentación de tomar? Por supuesto. Pero fue por la decisión de esa persona de no tener cuidado y ponerse en el momento, en el lugar donde iba a ser más grande la tentación. ¿Ven? Entonces no debemos que culpar aún no toda la tentación al diablo, porque muchas veces nosotros invitamos la tentación. Amén. Pastor, pues yo tengo problemas controlando mi mente, pensando en adulterio. Pues vea los programas que está viendo en la televisión. Muchas veces los programas que estamos viendo promocionan adulterio, promociona fornicación y dice, no, pues yo tuve la tentación de salir con otra mujer, pero es porque tú estabas poniendo la tentación mero enfrente de ti, no fue el culpa del diablo. Tú tenías la decisión de ver ese programa o no. ¿Sí me explican, hermanos? A veces no tenemos la decisión. A veces, y ha pasado, hermanos, a todos nosotros, que estamos leyendo nuestra Biblia o estamos orando, estamos saliendo de la casa cantando un himno y de repente llega la tentación. Ahora, eso no es culpa de nosotros. Como dije, la tentación no es pecado, pero entregando a la tentación es pecado. Amén. Entonces, no es una fuerza demoníaca que te esfuerce de pecar. El pecado es un hecho, es una acción que cada persona toma. La Biblia declara esto claramente en la Biblia. Dice así en Romanos capítulo 3. Vamos a ir allá. Romanos capítulo 3. La Biblia declara que no es una enfermedad, no es la naturaleza, no es somos pecadores por la naturaleza, pero seguimos pecadores no por la naturaleza, seguimos pecadores nada más por nuestra decisión. Romanos capítulo 3 versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno.
Puede leer los siguientes versículos, no vamos a leerlos por causa de tiempo, pero la Biblia dice que todos nosotros estamos en una condición perdidos en Cristo. Perdidos en Cristo. Hermanos, la verdad, el pecado es algo declarado en la Biblia. Como nosotros leímos, la Biblia dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado es una realidad y la verdad es uno de los más grandes temas de toda la Biblia. La Biblia habla más acerca del pecado que cualquier otra cosa. Pastor, pues predícame del cielo. Hermanos, ¿sabe que tan poco de la palabra de Dios realmente habla acerca del cielo? Pastor, predícame sobre otra cosa. Yo estaba viendo una cosa el día de hoy. Cristo habló en 38 parábolas en su vida aquí en este mundo. ¿Sabes que 19 de las parábolas, de los 38 parábolas, habla acerca de finanzas? Más de la mitad de las parábolas que Cristo daba a su gente hablaba acerca de finanzas. Pastor, no me predicas acerca de finanzas. No. Hermanos, debemos que predicar toda la palabra de Dios. Y el tema más tratado en toda la Biblia es el pecado. Ahora, no solamente el cometer el pecado, pero también el perdón del pecado. Amén. Todo eso se incluye, ¿verdad? La justificación del pecado, gracias a Dios. La redención del pecado, gracias a Dios. Pero el tema más tratado en toda la Biblia, toda la Biblia habla acerca de Jesucristo, de Dios, ciertamente, pero la tema, si podemos poner un tema abajo de la tema es Dios, es el pecado, que es lo que trata la Biblia. La Biblia dice, vamos a ver varias cosas acerca del pecado, muy rápido. Si ustedes me pueden ayudar a encontrar los versículos, vamos a ver varias cosas. Vamos a pedir a alguien de ese lado. Génesis 4:7, Génesis 4:7. Alguien de ese lado, aquí en medio, Génesis 18:20. Y alguien de ese lado, Números 32:23. Génesis 4:7, Génesis 18:20, Números 32:23. A ver. Gracias. El pecado está a la puerta. El pecado no es una enfermedad. El pecado está a la puerta si no tienes cuidado. ¿Okay? Ahora, Génesis 18:20. Alguien en este lado, por favor. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Muy bien. El pecado se ha aumentado. Si el pecado fue una enfermedad o la naturaleza o un poder demoníaco, hermanos, iba a ser diferente, pero el pecado fue el resultado de la decisión de los hombres y agravó a Dios en grande manera. Ahora, de ese lado, Números 32:23. Muy bien, su pecado siempre te alcanza, hermanos. No puedes esconder de ella. No puedes esconder y cometer un pecado y luego esperar que nunca llegue un resultado. Siempre llega un resultado. Gracias a Dios por la misericordia de Dios que no recibimos el resultado de nuestro pecado como merecemos. Gracias a Dios por eso. Pero cada pecado tiene un resultado. Amén. Puede ser que no es tan grave como debe ser o como pudiera ser, pero hermanos, el pecado siempre te alcanzará. Ahora, de nuevo, vamos a empezar 3 versículos de nuevo. Salmos 38:3, Proverbios 5:22, Proverbios 13:6. De nuevo, Salmos 38:3, Proverbios 5:22 y Proverbios 13:6. A ver. Muy bien, gracias, hermana. Ok, bien, muy bien. Ahora Proverbios 5:22, estamos tratando de terminar esto rápido. Prenderá el impío su propia iniquidad y retenido será con las cuerdas de su pecado. Muy bien, la Biblia describe el pecado no como una enfermedad, describe como cuerdas que ahoga a una persona, que ahorca a una persona, que atan a una persona. Eso es como la Biblia describe el pecado. ¿Okay? Ahora aquí, Proverbios 13:6. La justicia guarda al perfecto camino, mas la impiedad transformará a pecador. Muy bien.
trastornará el pecador. Muy bien, de nuevo, pues vamos a brincar un poco de eso. Si usted quiere las notas, tengo copias de las notas que les puedo dar, pero estoy tratando de brincar un poco para terminar en 5 minutos. Vamos a ir 3 versículos más. Isaías 59:2, Isaías 59:2, Jeremías 5:25 y Jeremías 17:1. Isaías 59:2, Jeremías 5:25 y Jeremías 17:1. Muy bien, la causa de la muerte espiritual o la división espiritual entre nosotros y Dios es el pecado. Ahora Jeremías 5:25. Muy bien, en nuestros pecados nos quita la bendición de Dios. Ya ven, hermanos, no es una fuerza natural, no es una fuerza una fuerza invisible, es una decisión que tomamos y esos son los efectos. Ahora, Jeremías 17:1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Muy bien, esculpido en el corazón. Tanto que somos pecadores que requiere un acto de Dios de darnos un corazón limpio. El hombre pecador no se puede limpiar su propio pecado. Usted puede meter en el agua del bautisterio, no te va a limpiar del pecado. Usted puede ir a la iglesia todos los días de tu vida, hasta vivir adentro de la iglesia si quieres como yo. Amén. No te va a ayudar de quitar el pecado. Puedes donar mucho dinero a la iglesia. No te va a quitar el pecado. No puedes cambiar lo que ya está escrito, lo que con un marco y cincel, el marco y cincel de tus acciones está clavado en el corazón. Tú no puedes cambiarlo. Requiere un acto de Dios. Amén. Solamente la sangre de Jesucristo puede limpiarnos del pecado. Amén. Nadie puede ser suficiente bueno. Mucha gente, yo estaba hablando con un señor ayer cuando estábamos ganando almas y él me decía, pues yo espero, voy a portarme bien y todo eso. Yo dije, Señor, ¿cómo tus buenas acciones pueden borrar todas tus malas acciones? Yo dije, ¿dónde en la Biblia dice que las buenas acciones borran una mala acción? No es así. La única cosa que borra el pecado es la sangre de Jesucristo, nada más. Yo no puedo hacer algo bueno para balancear mi vida malo. Eso no es bíblico. La única cosa que yo puedo hacer para limpiar mi pecado es algo lo que ni puedo hacer. Es nada más aceptar a Cristo como mi Salvador y su sangre me limpia del pecado. Es un acto de Dios. Yo nada más lo acepto, pero hermanos, es un acto completamente de Dios que Él me limpia. Es reconocido el pecado por los hombres. Ya sabemos que somos pecadores delante de Dios. En Génesis 32 dijo, yo no soy digno. Génesis capítulo 40, Job capítulo 40, Job dijo, yo soy vil. Salmos, David dijo, yo soy afligido y necesitado. Isaías dijo, estoy muerto. Lucas dijo, yo soy un hombre pecador. Lucas 15:19, el hijo pródigo dijo, ya no más digno de ser tu hijo. Pablo decía que somos carnales. Pablo decía en 1 Timoteo 1:15, yo soy el primero entre los pecadores. Si tú quieres ser honesto conmigo, no podemos negar que somos pecadores. Nadie. Hermanos, aunque algunos dicen no soy tan mal pecador, todavía eres un pecador. Está escrito en la tabla de nuestro corazón y ya lo sabemos, es reconocido. Nadie puede decir, no, nada más es una enfermedad. Es una excusa de lo que realmente crees en tu corazón. No quieres aceptar la culpa de tu pecado, entonces quieres aceptar que es una enfermedad. No, hermanos, es un hecho que nosotros tomamos en la plena certidumbre. Es reconocido por los cristianos también, aún más. Miren lo que dice 1 de Juan capítulo 1. Si usted es cristiano, no se puede negar que usted es pecador también. Pastor, pues yo pensé que cuando yo me hizo cristiano, los cristianos nunca cometen pecados. No es nada ni cerca de la verdad. Nosotros ya cometemos pecados y hermanos, es reconocido aún por los cristianos. Dice aquí en 1 de Juan capítulo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en vosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La Biblia dice es casi imposible de ser cristiano. Pues sí, es imposible ser cristiano porque la Biblia dice la verdad no está en nosotros y su palabra no está en nosotros. Entonces es imposible decir como cristiano, yo soy cristiano y soy perfecto y no tengo pecado. Eso es una contradicción. Porque si tú dices que no tienes pecado, la verdad no está en ti, no está en mí, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Somos pecadores, amén. Pero por la gracia del Señor, voy a terminar con ese versículo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay ningún pecado que está fuera del alcance de la gracia de Dios. Usted puede orar a Dios, pedir a Él perdón. Si usted nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, usted puede el día de hoy pedir a Cristo que sea tu Salvador. Él borre tu pasado y puedes empezar una nueva criatura en Jesucristo. Ninguna obra de tu carne, ninguna obra de tus manos puede limpiarte del pecado. Está hecho, está escrito con el cincel en tu corazón que tú eres un pecador. La única cosa que puede limpiarte del pecado es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede orar a Él y decir, Señor, yo no puedo salvar a mí mismo. Yo no puedo limpiar mi camino. Yo no puedo dejar de hacer eso. Yo no puedo dejar, Señor, hoy en este día acepto a ti como mi único y suficiente Salvador. Y pido que tu sangre me limpie de todo el pecado. Y hermanos, en ese momento Dios te puede salvar. Y ahora tienes la justicia de Cristo y puedes ir al cielo cuando mueres. Pero si eres salvo, no puedes decir en esa mañana que no tienes pecado. Cada uno de nosotros, incluyendo un servidor, tenemos pecado. Y si tenemos pecado, ese pecado nos hace división entre nosotros y Dios. Mejor cosa que tú puedes hacer el día de hoy es, antes que empiece el siguiente culto, pedir al Señor, Señor, límpiame de mi pecado. ¿Quieres tener una división aún en la iglesia entre tú y Dios? No. Señor, límpiame de mi pecado. Lávame en tu sangre. Hermanos, algunas personas dicen, pues pastor, yo he orado y no me parece como me quita el pecado. Puede ser, hermanos, que nunca has aceptado a Cristo como su Salvador. Yo no puedo decir. Pero a lo mejor usted nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador. Y por eso Dios nunca ha hecho un cambio en tu corazón. Tú has tratado de cambiar tu propio corazón. Pero ¿cómo te va? No funciona. Pero si usted confía en Jesucristo para ser tu Salvador el día de hoy, Cristo te puede salvar. Y ya por fin puedes dejar este pecado. Si eres salvo y todavía estás batallando, confiesa tu pecado al Señor. Señor, es un pecado delante de ti. Señor, yo lo confieso y pido tu perdón. Vamos a tener un break, hermanos. Vamos a despedirnos por algunos 10 minutos, pero